Hola amigos, qué gusto me da recibirlos aquí en mi espacio, aquí en los muros de esta universidad dedicada al desarrollo del conocimiento, el estudio, dedicada a la formación humana integral de jóvenes para el nuevo mundo que nos espera en este país de oportunidades. México es un país de grandes oportunidades. Por lo tanto, estamos orgullosos de formar parte de eso, la preparación de los jóvenes para el desarrollo y la educación del conocimiento en la era del capital intelectual y el desarrollo de todas las potencialidades humanas. Bienvenidos a la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, el CUDEC, y al Departamento de Historia, del que soy orgullosamente parte y cabeza, y estamos siguiendo la vida de los personajes que dieron lugar a la formación de México moderno. El México moderno surgió de la fusión del México antiguo, de la transformación que vivió la nación en los días de 1519 a 1521. El México que se fue, el México de los aztecas, el México de los mayas, el México de los mixtecos, el México de las grandes ciudades y de las grandes sociedades precortesianas, prehispánicas, y el México que se convertía en una de las más importantes partes del Imperio Español. ¿Cómo se dieron esos acontecimientos? ¿Cómo se forjó el espíritu nacional? La conciencia histórica nacional es parte del objetivo de esta serie de charlas y de programas. Entremos pues a uno de los grandes temas. Viene Cortés, entra por Veracruz, se hace aliado de los habitantes de la costa, se hace aliado de los empualtecas, del cacique gordo, sube el altiplano, llega finalmente frente a Tlaxcala, ocurren las primeras batallas de desgaste fuerte para ambas partes, y al final, el día 13 y el día 14 de septiembre de 1519, se firma una tregua. El campamento español, dicen los cronistas, lo dice Gómara, lo dice Bernal Díaz del Castillo, también lo dice. Lo dice Solís, Bernardino de Sahagún lo menciona, Cervantes de Salazar también lo dice, y el propio Hernando de Cortés, en sus cartas de relación, se produce un impasse. Cesa la violencia. Los señores de Tlaxcala envían embajadores para firmar un acuerdo, para de la tregua pasar a una posible alianza. Es decir, pasar de ser los enemigos a ser los mejores amigos. Pero ¿cómo será esto? De haberse combatido con ferocidad, ahora ser amigos y además mejores amigos. ¿Qué tiene que suceder para que quepa la confianza en ambos bandos de que el otro no me traicionará? Bueno, el día 13 de septiembre, ya en plena tregua, ocurren 3 reuniones, días fundamentales en nuestra historia. Hubo reuniones el 13 de septiembre, hubo reuniones el 14 de septiembre y hubo reuniones el 15 de septiembre.
Volvieron a pasar cosas hasta el 16 de septiembre. Pero las cosas que sucedieron entre el 13, 14 y 15 de septiembre fueron las fundamentales. Fueron las fundamentales. Hay tres escenarios. El campamento de los españoles, que estaba exactamente a 12 leguas de la actual ciudad de Tlaxcala. Cortés escogió un llano al pie de una montaña llena de pinos, con un manantial para proveerse de agua, y ahí asienta a su ejército. Ha tenido algunos muertos españoles, no muchos, más de 700, 800 muertos indígenas, o sea que no fueron batallas menores las que dio, las que confrontó, no fueron batallas menores. Ha tenido una docena de heridos españoles, unos 6, 7 muertos, ha tenido una nutrida cantidad de bajas de sus aliados de la costa, los de Zempoala, y ahora hay que recuperarse de la batalla. Entonces ordena que el campo se prepare para permanecer en él por lo menos una semana. Y cuando Cortés ordenaba que un campo se alisara, quería decir que había que cortar los árboles, quería decir que había que poner defensas. Las defensas eran enramadas, eran estacas, entre estaca y estaca se iban colocando troncos de árboles, por eso quería tener el cerro al lado, porque era un cerro lleno de pinos. Había que desmantelar parte de esos pinos, llevarlos para hacer defensas, porque ellos no estaban seguros de no poder recibir un ataque sorpresivo. Entonces, alisar el terreno, poner las tiendas de campaña, la usanza muy europea, muy española. Los españoles han estado en guerra con los árabes prácticamente 500 años, desde el rey Pelayo, es decir, desde el inicio de la Reconquista. Ellos son expertos, lo tomaron de los antiguos romanos en formar campamentos y crear las defensas adecuadas, correctas, poner vigías, hacer torres de madera que se tenían que poner en cada esquina. Los campos eran perfectamente cuadrados, se colocaban los caballos en un sector, las armas siempre estaban a la disposición. Había una guardia permanente, la guardia del muro, que se había hecho con enramadas, con pequeñas torres hechas con troncos, donde había vigías, uno por cada esquina, de las 4 esquinas, y en la parte interior de este campamento estaban los españoles y algunos de sus aliados principales. El grueso del ejército aliado, del ejército de Zempoala, tenía sus propias estrategias de hacer campamento y se encontraban al lado. Pero los españoles estaban perfectamente custodiados en esta cuadrícula que había trazado Hernán Cortés, y ahí se refugiaban de un posible ataque de los enemigos que todavía no eran tan amigos y que todavía le tenían bastante miedo a los tlaxcaltecas y especialmente a los otomíes, que tenían honderos, porque no lo he dicho, pero los otomíes eran su arma predilecta, era la honda, la capacidad de manejar la honda y lanzar piedras a grandes distancias con efectos catastróficos. Y a los españoles les había costado ya, les habían asestado un duro golpe ya los otomíes, aliados de los tlaxcaltecas. Entonces fueron muy cuidadosos para formar este campamento y prepararlo para una eventual o posible o necesaria defensa. Eso es lo que está pasando en el campamento de Hernán Cortés. Hernán Cortés se reúne con sus oficiales, hace una revisión de lo que necesita, se da cuenta de que ya no tiene mucha pólvora. Él ha venido cargando pequeños barriles de pólvora, se ha perdido más del 50% de la pólvora en los combates y en las batallas y en el uso que se les ha dado. Hay que fabricar más pólvora, se requiere de hacerlo, ya lo irá haciendo, ya veremos cómo es que logra hacer toda la pólvora que necesita, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero él se está preparando para lo que él cree que es una inmediata alianza con los tlaxcaltecas para ir a luchar contra el gran Moctezuma, para ir adentrándose de Tlaxcala hacia el imperio azteca, hacia la capital de los aztecas, que es México.
México Tenochtitlan. Por lo tanto, eso es lo que en su cabeza está planeando, está pensando Hernando de Cortés. Eso nos dicen los cronistas. Todos los cronistas coinciden en esto. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando en el segundo escenario? Estos días 13, 14 y 15 de septiembre de 1519, hace 500 años exactamente. Bueno, lo que está pasando en Tlaxcala es lo más importante. Está pasando lo más importante. Como les he dicho, Tlaxcala tiene 4 cabezas, 4 soberanos, 4 señores. Se les llama tecutlis, que en la lengua náhuatl, que hablaban los aztecas, pero también hablaban los tlaxcaltecas, son primos hermanos, son parientes cercanos, tlaxcaltecas y aztecas, pertenecen a las mismas migraciones de pueblos originarios de Aztlán. Están teniendo lugar las conversaciones entre los 4 señores. Hasta este momento, el más aguerrido defensor de Tlaxcala y que se opone abiertamente a una alianza con los españoles, obviamente ya se los he dicho varias veces, se trata de Xicoténcatl. Xicoténcatl tiene un plan. El señor Xicoténcatl Atzayacatl, para diferenciarlo de su padre, que también se llama Xicoténcatl, el joven Xicoténcatl Atzayacatl, de unos 25 años o 26 años de edad, y su padre, que ya es hombre maduro, de 40 y tantos años, en aquellos tiempos tener 40 y tantos años ya era signo de ancianidad. Los pueblos precortesianos y los pueblos europeos del siglo XVI no vivían muchos años. Se sabe que la edad promedio donde la gente moría eran 50 años, 52 años. Y por lo tanto, cuando un hombre llegaba más allá de los 50, se consideraba un anciano. Cuando ya pasaba de los 40, un hombre entrado en años, un hombre mayor. Es muy diferente a como es hoy, en donde hemos alargado la vida y el bienestar a los 80, 90 años, en algunas sociedades a los 90, otras a los 80. Entonces un hombre viejo es un hombre de 50 años. Y un hombre anciano es un hombre además de 50 años. Un hombre de 45 años es ya un hombre maduro. Cuando llegas a los 40, en el mundo mexica, cuando llegas a los 40 en el mundo maya, cuando llegas a los 40 en el mundo mixteco, o en el mundo tlaxcalteca, ya eres un hombre maduro. Y el padre de Xicoténcatl Atzayacatl es un hombre maduro, de 45 años, por ahí. Y es el señor de uno de los 4 señoríos, el señor de Tizatlán, uno de los 4 señoríos que formaban la República de Tlaxcala. Y el Estado apoyando a su hijo, que no quiere nada con los españoles, que no quiere una alianza, que no quiere que pasen, que no quiere que sigan adelante, que quiere que se detengan, que quiere que se regresen a la costa, que quiere que sean echados al mar y luego destruidos. Esa es la visión que han tenido los dos señores de Tizatlán, tanto el joven como el viejo, los 2 Xicoténcatl. Sin embargo, entre el 13, el 14 y el 15 de septiembre, en estas conversaciones que duran 3 días, entre los 4 señores, otros de los señores son Mexiscatzin, que es el que tiene más relevancia, es el más viejo, quizá ya una persona de 60 años, que para aquellos tiempos era un anciano ya de gran ancianidad, porque inclusive se le describe como un anciano ya de gran ancianidad, con su cabello blanco, largo, que camina lento, despacio, ya es un anciano venerable. Mexiscatzin es visto como la máxima autoridad. Su palabra tiene poder, su pensamiento tiene poder y tiene muchos seguidores entre los tlaxcaltecas. Es el hombre que se escucha más, el tlatoani que se escucha más. Y por lo tanto, el hombre influyente, el hombre más influyente
de la sociedad tlaxcalteca. Y su opinión es fundamental. Y entonces se reúnen los 4 señores, y con los 4 señores el Consejo de las 600 voces, que es el Consejo de la República, donde hay 6 señores de la nobleza tlaxcalteca, hay 60 señores importantes, y luego otros 500, y el Gran Consejo de Tlaxcala escucha por viva voz de Mexicatzi que es muy importante ser juiciosos, que tal vez su enemigo terrible, que son los aztecas, y que son, por supuesto, Moctezuma II, podrían aprovechar ser ellos los aliados. Fíjense de lo que estoy hablando. O sea, los tlaxcaltecas dicen, vamos a ser nosotros los aliados de estos que llegaron aquí con tanto poder, con tantas armas raras, con tantos animales. Vamos nosotros a ser los aliados. No vaya a ser que los aliados vayan a ser los otros, los aztecas, y que entonces vengan con nosotros y nos aplasten. Entonces, vamos nosotros, ya que comprobamos el poder de las armas que esta gente que llegó de lejos, de esta gente rara, blanca, de cabello de elote, castaño o rojizo o amarillo, como cabello de elote, decían ellos, cabellos de elote. Eso es como les decían los españoles, los tlaxcaltecas, los cabellos de elote. No voy a hacer que estos cabellos de elote pues se vayan a aliar con nuestros enemigos, con los de Cholula, con los de Tenochtitlan, y sea el fin, la extinción de nuestra república. Y no estaba del todo mal Mexicatzi, eso era un escenario posible, realmente era un escenario posible. Y los tlaxcaltecas, escuchando su voz, que era tan pero tan influyente, de un señor tan pero tan congruente, de un hombre tan pero tan valiente en su juventud, que tenía muchos seguidores, que era tenido por gran sabio, empezaron a considerar que efectivamente era una idea posible, inteligente, y que valía la pena ponerla a prueba. Cortés no se había quedado sin hacer nada. Él había mandado una embajada de los de Zempoala, de sus otros aliados, los de la costa, los de Veracruz, los del altiplano, los de la planicie costera del Golfo. Y estos indígenas, estos embajadores, entre los que había gente muy inteligente y noble, de alto nivel, que eran bien recibida y bien escuchada, había sacerdotes, había políticos, había jefes, había grandes capitanes, entre esta gente de la costa, entre esta gente zempoalteca, había gente influyente. Cortés era muy hábil, muy inteligente, entonces había mandado gente significativa, investida de respeto para los tlaxcaltecas, que les decía, nosotros ya tenemos una alianza con Cortés y nunca nos ha traicionado, nunca nos ha fallado. Echamos al gobernador azteca de Veracruz y tuvo que salir huyendo con sus soldados y ya no pagamos tributo. Este tema de los tributos para los tlaxcaltecas es sumamente delicado, porque así como hoy Donald Trump le hace guerra económica a Cuba, o le hace guerra económica a Irán, o le hace guerra económica a Venezuela, y les dice a los demás países, no pueden comerciar con Cuba, no pueden comerciar con Venezuela, no pueden comerciar libremente con Irán, ni con Corea del Norte. Así los aztecas le hacían la guerra económica a los pueblos que se rebelaron. Las rutas de comercio, que había enormes, rutas larguísimas que se hacían en un año o en 2. Recientes documentos han demostrado que para llegar a Guatemala caminando, ¿sabes que te hacías 2 años? Es decir, tú salías de México, Tenochtitlan, para ir a Guatemala
a una de las grandes ciudades mayas y eran 2 años de viaje. Imagínate lo que estoy diciendo, 2 años caminando para llegar a los confines del imperio. Sí, porque el imperio azteca llegaba hasta Guatemala. Y allá era una de las provincias Choconusco, la provincia de Choconusco, o Choconusco, que viene del término náhuatl choco, que es fruta o fruto, y la fruta era el cacao, el fruto del cacao. Entonces, cuando el emperador enviaba a sus ejércitos, o enviaba a los comerciantes que eran espías, hasta los límites del imperio hasta Guatemala, pues se tardaban 2 años en llegar. Imagínense. Consideremos que no había caminos, no había autopistas, no había aviones, no había helicópteros, no había drones. ¿Cómo te ibas? No había bestias de carga. Los bestias de carga eran los humanos, los tamemes. Entonces imagínate ir cargado de mercancías para venderlas en Guatemala y que te fueras a pie. ¿Cómo cruzas las barrancas de Metlac para bajar a la costa? Pues a pie. ¿Cómo cruzas las grandes barreras que hay en Chiapas? Las sierras, las lagunas, las barrancas, los ríos caudalosos. Pues todo era caminando. Había puentes, sí, se sabe que había más de 1000 puentes en las rutas que se llaman de canal, que son los que vas poniendo maderitas y cuerdas y pasas uno en uno caminando los ríos. Los puentes de canal eran caminados, y ahí tenían que usar los tamemes sobre los puentes. Pero imagínate nada más. Entonces, en realidad, Mesoamérica es enorme, inmensa. Llegar a los confines del imperio era todo un trabajo, toda una labor, y llevar las mercancías. Y entonces Tlaxcala, en una de 43 provincias que tenía el imperio azteca, no podía comerciar con ninguna. Y esas provincias eran prácticamente todo Mesoamérica. Y estaba penado que comerciaran con los 4 productos sagrados. Había Tenochtitlan, la cabeza del imperio, los tenochcas, habían prohibido que cualquier otro pueblo comerciara con Tlaxcala 4 productos sagrados. ¿Cuáles eran esos 4 productos sagrados? Es muy interesante saberlo y entenderlo. Los 4 productos sagrados son la sal, la usamos para la cocina. Y uno dice, bueno, la sal que no vale nada. Bueno, la sal no vale nada ahora. Te compras, no sé, 1 kilo de sal por 5 o 10 pesos. Pero la sal en aquellos tiempos era lo más caro que había. Solamente se podía comparar con otra cosa igual de cara que era el oro. O sea, la sal y el oro eran igual de caras. Sal y oro valían lo mismo. Pero no nada más entre los aztecas. También en Europa era carísima la sal. En el Imperio Romano, en la República Romana, se había instituido que a los soldados se les pagara con sal. Por eso la palabra salario, que es la entrega de la sal. Aquí era igual en Mesoamérica. Entonces la sal era carísima y muy apreciada porque con la sal sustituyes un refrigerador y conserva los alimentos. Y sin la sal, pues ¿cómo conservan los alimentos? No hay manera de conservar los alimentos. Entonces aquí la sal, como en Europa, como en todas las culturas del mundo, era sumamente cara y no se podía comerciar con sal. Tampoco con oro. El oro estaba prohibido comerciar con nuestras tlaxcaltecas. Sal y oro, no. Otro producto tan importante era el algodón, porque del algodón se hacían las telas. Entonces no se podía comerciar con algodón ni con telas. Estaba prohibido por la Triple Alianza comerciar con nuestras tlaxcaltecas algodón. Entonces no había algodón, no había oro, no había sal. ¡Qué terrible! Y además el cuarto producto eran los esclavos. Estaba prohibido venderle esclavos a los tlaxcaltecas. Y la pena era de muerte. Si a ti te sorprendía vendiendo oro, vendiendo sal, vendiendo esclavos o vendiendo algodón, la pena era de muerte. Entonces no había prácticamente comercio. Y este es uno de los grandes rencores de los tlaxcaltecas, porque ellos llevan así 50 años sin poder comerciar con los más grandes bienes
del mundo de ellos. Había otras prohibiciones como la de comerciar con el cacao, con la vainilla. Había varias prohibiciones, pero estas 4 eran los 4 productos que causaban más enojo a los tlaxcaltecas, que no podían comerciar con estos 4 productos tan necesarios para la vida y para el desarrollo y para su economía. Entonces, obviamente, cuando las palabras del gran Mexicatzin se escuchan, haciéndoles abrir los ojos, diciéndoles vamos a recuperar la capacidad de volver a comerciar con oro y con sal y con algodón y con esclavos, bueno, se hace una gran algarabía y gritos y dicen que sí. El pueblo de Mexicatzin lo alaba y le dice que sí, que van a la alianza con los pelos de lote, con los extranjeros, con los malinches pelos de lote. Van a la alianza con ellos. Y obviamente eso deja muy mal parado a los 2 xicoténcatls. Entonces, Xicoténcatl el viejo, el que es mayor, el que es el padre del joven xicoténcatl y que tiene 45 años, un poco más, y el joven que tiene 25, tienen que dialogar entre ellos. Xicoténcatl el viejo le dice a su hijo Xicoténcatl Ayacatzin, no nos queda más remedio, esta es la decisión de Mexicatzin, que es nuestro máximo líder, y Ocoteluco, que es el otro gran líder, también está de acuerdo con él. Entonces no podemos dividir a nuestro pueblo, no, tenemos que hacer frente común. No podemos dividir a nuestro pueblo, tenemos que tener una sola cara para enfrentar a nuestros enemigos o a nuestros posibles amigos. Así es que yo desisto de apoyarte y he tomado la decisión de sumarme a Mexicatzin. Es decir, que Tizatlán apoyará la alianza con estos extranjeros que acaban de llegar, con estos extranjeros que han invadido Tlaxcala y que se ofrecen en alianza para combatir al imperio del gran Moctezuma. Y entonces sucede que todos los señores de Tlaxcala se unen en la voluntad de hacer alianza con Hernando de Cortés. Esto no sucede simple, tarda 3 días en darse a conocer esto. Los diálogos del Consejo son eternos, los debates, los comentarios, las protestas, y al final, la decisión final del Consejo de Tlaxcala va a ser, por una gran votación de abrumadora mayoría, es aliarse a Hernán Cortés. Y ahí queda, finalmente, para la historia ha sido la decisión que va a ser historia. Porque a partir de ese momento, Hernán Cortés tendrá el apoyo de una de las fuerzas militares más peligrosas de Mesoamérica, más combativas, más inteligentes, más organizadas. Es decir, los tlaxcaltecas se consideran en este momento las fuerzas más poderosas que enfrentan al imperio, es como una especie de ejército de élite, y con la ayuda de los de Tlaxcala va a cambiarse el equilibrio y el balance de Mesoamérica. Por lo tanto, Hernando de Cortés sigue en su campamento y finalmente llegan los embajadores a decirle que se le invita que vaya a Tlaxcala y que ahí se proteja y que ahí ellos lo cuidarán y que ahí ellos serán sus aliados y lo proveerán de comida, de mujeres, de placeres, de apoyos, y le darán todo lo que necesite para continuar en su búsqueda de conquista y confrontación con el gran Moctezuma. Pero lo más grave no se los he dicho. Lo más grave, lo más terrible, lo verdaderamente terrible es que después de que el Consejo toma esta decisión, sumamente dolido en su corazón, sumamente enojado y muy confundido, Xicoténcatl el joven
se va a un bosque con sus huestes, con sus soldados de élite, y cuando está ahí con sus soldados y con su familia en Tizatlán, llega la orden de que regrese a Tlaxcala porque le solicita el consejo y le solicita su padre. Regresa rápidamente Xicoténcatl con la esperanza de que el consejo haya recapacitado y que lo llame para ir en defensa, para volver a la guerra e ir en defensa de la República, para ir a la guerra e ir en defensa de la República Tlaxcalteca. Pero no es así. Cuando llega y se presenta ante los señores de Tlaxcala, ante los teputlatos, lo que le piden es algo desorbitado, es una verdadera humillación contra su gallardía, contra su honor militar, contra su ferocidad. Es terrible. Los señores de Tlaxcala le dicen que él mismo y personalmente tendrá que ir con Hernán Cortés y en sumisión absoluta se postrará ante Cortés como prueba de que los tlaxcaltecas realmente firmarán una alianza y que ésta será confiable. Es decir, que lo toman a él como moneda de cambio. Él, con todo su enojo y toda su gallardía y todo su arrojo militar, dice: no voy a hacer eso. Pero su padre se encierra con él a hablar por horas y pues sabrá Dios lo que le dijo, pero finalmente seguramente le ordena como padre. Hay que recordar que hoy los hijos hacen lo que se les pega la gana. Hoy, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, los hijos pues no tienen mayor respeto por los padres. Los padres dan opiniones, pero rara vez estas opiniones se convierten en conductas de los hijos. Pero en aquel mundo del siglo XVI, tanto en España como en América, tanto entre el mundo prehispánico como el mundo español, esto no era así. Realmente la influencia y el poder del padre era decisiva, muy decisiva. Por ejemplo, en el Imperio Romano, los romanos tenían la patria potestad. Fíjense lo que les voy a decir. En el Imperio Romano, como los papás tenían la patria potestad, la ley decía que si un hijo era desobediente, el padre tenía derecho de muerte, lo mataba, y no había ningún problema con la ley. Esto es en el Imperio Romano. Esto era en el Código Romano, la patria potestad. También eso era aberrante y aterrador. Pero esto en la Edad Media de Europa se conserva en gran medida. Ya no esto del derecho de muerte, no, pero sí hay esta idea de que el padre es muy influyente y no debe ser desobedecido. Y en el mundo de los aztecas y los tlaxcaltecas era algo muy parecido. La influencia de papá es muy importante en los hijos. Entonces, probablemente por esta influencia y sobre todo porque era su rey, además de ser su padre, era su señor además de su padre, pero venciendo su orgullo, tiene que ir ante Cortés, el gran joven, el valiente joven Xicoténcatl, y no se lo dice con ningún entusiasmo, se lo dice de manera muy abrupta y seca, pero dice que en nombre del Consejo de Tlaxcala se le pide, se le solicita que haya alianza con el pueblo de la República de Tlaxcala. Yo creo que al pobre joven Xicoténcatl le costó un gran esfuerzo personal el poder tomar esa actitud. Después, lleno de vergüenza y lleno de dolor, se retiró. Se retiró, podríamos decir, de la vida pública política. Él sigue platicando de su vida y lo que pasó, pero créanme que esto fue un trauma para no nada más para el joven valiente que defendía a Tlaxcala, sino para sus seguidores. Pero ya les iré platicando más adelante qué va a pasar con Xicoténcatl. Pero esto fue algo muy duro para el joven tan valioso, tan valiente, tan admirable, Xicoténcatl. Bueno, todo eso está pasando en Tlaxcala, y mientras tanto
en Tenochtitlan, en la grande, imperial, inmensa, poderosa ciudad de Tenochtitlan, el Consejo del Imperio también se ha reunido y llegan los espías. Y es cosa de ver, dicen los cronistas, la cantidad de espías que tenía el gran Moctezuma. Prácticamente tenía un espía en todos lados. Prácticamente estaba enterado de todo como si hubiera pasado, no sé, a 15 centímetros de él. Él sabía todos los detalles, él tenía conocimiento de todo, él sabía qué estaba haciendo Cortés, dónde estaba puesto, qué estaba haciendo el Consejo de Tlaxcala, de qué estaban discutiendo, cómo estaban las situaciones de guerra y de fuerza y los movimientos militares. Él lo sabía todo. El Tlatoani estaba enterado de todo. Tenía un poder inmenso. Tenía un conocimiento de las cosas impresionante. Y tenía un control para poder tomar sus estrategias y sus decisiones y mover sus ejércitos y a sus gobernadores y a sus intereses y a los grupos de poder del imperio de manera verdaderamente impresionante. El gran Moctezuma hace primero una gran sesión magna con el consejo, luego una pequeña sesión táctica, y empieza a dar órdenes, empieza a dar instrucciones, pero prácticamente se entera en esos 3 días, 13, 14, 15, y podríamos decir 16 de septiembre, que la alianza con Cortés y Tlaxcala es un hecho. Y entonces tomará inmediatamente medidas y acciones, especialmente con la gran ciudad de Cholula, porque la gran ciudad de Cholula era su aliada, y ahí tenía un gobernador. El imperio azteca tenía un gobernador en Cholula, y un cobrador de impuestos, y una guarnición militar azteca. Y los cholultecas eran aliados del imperio, habían sido sometidos de alguna manera, pero en aquellos años, aquellos 20 años del gobierno de Moctezuma, o de Moctezuma II, había llevado una magnífica relación con la ciudad. Una ciudad inmensa, tan grande como Tenochtitlan, enorme. La ciudad de Cholula era descomunal, y era un gran centro de poder, un gran centro de inteligencia, había gran cantidad de escuelas, colegios sacerdotales, centros comerciales, mercados inmensos, una ciudad muy rica, muy próspera, una ciudad estratégica, una ciudad industrial donde se fabricaban joyas, armas, cerámica, una enorme ciudad de un enorme potencial, y que tenía su propio ejército. Y entonces, obviamente, mientras esto está sucediendo, el emperador, el gran Moctezuma II, empieza a mover sus influencias y sus poderes para que Cholula se prepare para atraer a Cortés hacia esa riqueza. Él ya sabe, ya tiene conocimiento de que a los españoles les fascina el oro. Lo hacen todo por oro. El oro los mueve, buscan oro en todas partes. Entonces hace correr la noticia de que si hay un lugar donde hay oro y el mundo del oro, pues es en aquella enorme ciudad que tenía docenas, por no decir cientos de templos, y en los templos generalmente había grandes ofrendas de oro, porque el oro para los aztecas, más que un valor de moneda o un valor económico, mercantil, tiene un enorme valor teológico, un gran valor religioso. Y entonces hace correr la información a los españoles de que en la gran ciudad de Cholula hay mucho oro. Y es que el emperador azteca ya está preparando su estrategia y ya tiene un plan y un proyecto para Hernán Cortés. Pero eso se los voy a ir platicando conforme vayan ocurriendo los hechos. Pero para mí es muy importante este programa de hoy, para que ustedes vean qué importancia tan grande tiene. Enorme importancia estas fechas en la historia, del siglo XVI. Hace 500 años estaban pasando cosas muy importantes, pero muy importantes en este país. Y hay que decir, hay algo muy importante, el emperador tiene geógrafos. A lo mejor ustedes no se imaginaron cómo era realmente el imperio azteca. El imperio azteca tenía una gran cantidad de escuelas llenas de sabios. Tenían un nivel cartográfico
que se puede comparar al europeo. Tenían niveles de cartografía verdaderamente importantes. Esto lo sabemos por los cronistas, porque algunos de los viajes que va a hacer precisamente Hernán Cortés, algunos de los documentos que va a ver Hernán Cortés, que le van a ayudar mucho para entender cómo es México, cómo es geográficamente México, están precisamente en esas escuelas. En lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México, ahí funcionaba la escuela principal. Y la escuela principal, había muchas escuelas, muchas escuelas, pero la escuela principal, que podríamos decir es como la Universidad de México hoy, como la gran universidad donde estaban los geógrafos, los cosmógrafos, los filósofos, los médicos, los ingenieros, los tecnólogos, los grandes catedráticos de ese mundo azteca, que es como toda sociedad, como toda civilización, toda una civilización como la egipcia, toda una civilización como la siria, la sumeria, la acadia, la babilonia, la fenicia, la griega, la romana. Hay una gran cantidad de técnicos, de intelectuales, de hombres de conocimiento, y precisamente reúne a sus hombres de conocimiento el emperador y le enseñan en los códices, que hay tantos códices. Ya les iré platicando todo lo que sabemos hoy de los códices, que es algo asombroso, pero ya les iré hablando de los códices y de la escritura, la epigrafía de la lengua náhuatl, ya que ahora ya lo sabemos muy recientemente, que la lengua náhuatl sí tenía escritura fonética y sí podía leerse los textos y mandarse las cartas como lo hacemos nosotros. No sabíamos hace muy pocos años esto, ahora sí lo tenemos y sí lo sabemos. Entonces, obviamente, el Consejo del Imperio, el Consejo Político, tiene un consejo técnico, donde hay especialistas, hay geógrafos, hay cosmógrafos y hay estrategas. Y obviamente ahí le dicen al emperador exactamente todas las condiciones que tienen que ver con la geografía, con la geopolítica. El emperador sabe que Hernando de Cortés pretende llegar a Tenochtitlan. ¿Qué decisiones va a tomar? Va a poner un gran ejército, va a reunir al ejército de todas las provincias, porque en cada una de estas provincias había un destacamento del ejército azteca. Así como los emperadores romanos no tenían el ejército romano en Roma, sino que en Roma no había soldados, había unos cuantos, estaba la guardia pretoriana, unos 15-20 mil hombres, pero el Imperio Romano tenía alrededor de 400.000 soldados permanentes. Había una cantidad de legiones que estaban permanentes. Había soldados en Siria y en Egipto, había soldados en la costa del Levante asiático, en Siria, había en Grecia, había soldados también en el oeste, en Hispania, en el Mediterráneo, pero la gran cantidad de las legiones estaban en Dacia, estaban en Germania. Había soldados en Britania, en el muro de Adriano, y obviamente en el río Rin es donde estaba la mayor cantidad de soldados, porque donde venían las invasiones al Imperio Romano casi siempre era de Germania, del norte, los bárbaros del norte, siempre eran los que atacaban al imperio. De la misma manera, el Imperio Azteca tenía guarniciones, tenía jefes militares. Entonces, el emperador tiene que tomar la decisión si mueve a su poderoso gran ejército para que llegue a tiempo a Tenochtitlan ante una guerra que se avecina, que puede ser una guerra total contra Tlaxcala y los españoles y los empualtecas, o qué va a hacer. Tiene que tomar decisiones con gran inteligencia, con gran eminencia, con un gran razonamiento, con plena conciencia. Entonces ordena que Xiuhua, que era cabeza del ejército, reúna a sus capitanes y generales, y que las escuelas de guerra, que eran el Calmeca, se reúnan los grandes sabios que el imperio tiene, en gran cantidad, los geógrafos, los cosmógrafos, para que tome decisiones de qué hará con el ejército. Si atraerá a la gran cantidad de sus mejores hombres de las provincias a la capital, o si tomará otras medidas, como cuáles, como enfrentar a Hernán Cortés en la frontera de Tlaxcala, movilizar al gran ejército imperial
de todas las provincias orientales y de las del poniente. Hay que recordar que el imperio también tiene enemigos. Tiene un enemigo en España, que es el Casonzi Tarasco. Los tarascos son enemigos jurados del imperio azteca, no solamente los tlaxcaltecas. Y en un momento dado puede pensar el emperador que podría darse una alianza entre los tlaxcaltecas, los españoles y los que llamaremos después tarascos. Pero en realidad se llaman purépechas, porque el Casonzi purépecha, que reside en Michoacán, podría jugar y tener influencia y poder en las decisiones de lo que ocurra. Entonces él tiene que tomar decisiones y medir los grados de peligrosidad que implican el avance de estos venidos del mar, de un remoto lugar, muy lejos, estos hispanos, estos españoles que han venido de muy lejos, y realmente medir el tamaño de la violencia que puedan ejercer contra el imperio. Tienen que hacer estrategia, tienen que formar gobierno, tienen que hacer frente y tienen que organizar el imperio, mover sus regimientos, sus capitanes, sus recursos de lugares tan distantes como Guatemala, o Chiapas, o la zona de Nautla, o la zona de Campeche, entonces, o de Guerrero, y todo eso es la gran estrategia que ya les estoy platicando del Gran Moctezuma y del Consejo de Guerra que le acompaña para tomar todas estas decisiones. Pero todo esto, justamente lo que está sucediendo en estos tres grandes escenarios: el escenario del campamento de Hernán Cortés, el escenario de la República de Tlaxcala y el Consejo de Tlaxcala, y el escenario del imperio en el ombligo del mundo, que es Tenochtitlan. Y el imperio ya está moviéndose, ya se están dando instrucciones, ya salen los comunicados continuamente del gran palacio del emperador, salen continuamente. Los cronistas dicen que salían alrededor de 200 emisarios diarios del palacio de Moctezuma para las provincias, instrucciones específicas que se están dando a los gobernadores, a los jefes militares, a las fuerzas, congregándose, y ya les iré platicando, pero realmente el proceso de lo que llamamos la conquista ha comenzado. Por eso es tan importante decirlo. 13, 14, 15 y 16 de septiembre son momentos claves en la historia de México, momentos que deben ser recordados y que nunca deberán ser olvidados. Y gracias, amigos, por acompañarme. ¡Viva México! Porque vamos a festejar nuestra independencia. Estamos a 13, 14, 15. Este domingo será el grito de independencia y conmemoraremos nuestra independencia. Y tengo aquí una gran cantidad de presencia de nuestros queridos amigos. Dice Claudio del Rey: le mando saludos y me agrada mucho verlo por aquí. A mí también, Claudio. Dice Ana Mondragón: gracias por sus conocimientos. Es un gusto enorme compartir este conocimiento. Alejandra Zapata dice: nunca deja hacer estos programas, esta labor que las generaciones han seguido y han disfrutado de nuestra historia por tanto tiempo. Claro que no voy a dejarlo de hacer, claro que sí, te agradezco que me lo digas, me da mucho gusto que me lo digas. Y José Román Cruz: saludos a José Román, mi sobrino, allá hasta la bella zona del Bajío, la región más próspera de México y que más crece en desarrollo en su producto inicial. Claro que sí, a mi gran y querido sobrino José Román Cruz. Saludos a todos en la casa, a tu papá, a tu mamá y a tu hermana, a toda la familia, los quiero mucho. Y dice Luna de Mayo: es un gusto escucharlo, doctor, me da mucho gusto escucharlo. Y a mí también, Luna de Mayo. Y dice Jodiva Jiménez: qué gusto mirarlo. Y para mí también es un gusto, Jodiva, mucho gusto. Beatriz Galicia: un placer escucharlo. Para mí también, Beatriz. Alejandro Cervantes: le mando un abrazo, doctor, siempre es bueno verlo.
y quiero mandarle mis saludos. Muchas gracias de corazón y con mucho cariño. Eduardo Zapata, saludos también para ti. Saúl González, maestro Pepe Cruz, le agradezco mucho sus infinitos conocimientos que está compartiendo. Lo sigo desde hace un mes y he aprendido más que en 50 años de mi vida, y le mando un abrazo muy fuerte. Es un gusto, Saúl. Qué bueno que nos sigas siguiendo en el futuro. Y dice Josué de Jesús, doctor Cruz, buenas noches, lo admiro mucho y me gustaría mucho acudir a sus cursos. Y yo con mucho gusto te doy mi número telefónico, el 55 20 02 24, 55 20 02 24. Y cuando tengamos cursos, ahí te dan precisamente todos los datos de mis cursos. Y me dice muchas gracias. Amigos, por cierto, mando saludos a Japón, porque uno de mis grandes amigos y seguidores, alumno mío por supuesto, pues regresó, vino a México. Él está casado con una súbdita japonesa. Él se casó allá en Japón y estuvo en México, pero ya regresó a Japón. Es que le mando muchísimos saludos, porque el otro día dije, ¿dónde está en Japón, en México? Y me dijo, no, pues está en Japón. Entonces le mando muchos saludos. Y a todos ustedes, amigos, gracias por acompañarme. Seguiré haciendo transmisiones, por supuesto, desde aquí, desde la Universidad de El Poder, Centro Universitario Dr. Emilio Cárdenas. Les mando un saludo a todos, con todo mi cariño, con toda mi alegría. Vamos a continuar conociendo profundamente la historia de México. Y muchas gracias, nuevamente me despido diciendo, si puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Amigos, muchas gracias por estar conmigo. Adiós, amigos, cuídense mucho.